necesidad, un noticioso trayecto que su huella dejara. Es el rumbo. Bueno, regresamos a las 9:35 de la mañana y vamos a conversar con un invitado de lujo, Emil Chireno, quien es abogado, experto en política internacional, y hemos estado, Emil, desde temprano analizando este tema minuto a minuto. Es la agenda, es lo que se impone en la agenda, y quisiéramos ver desde tu perspectiva, Emil, todo este acontecimiento global lamentable que está ocurriendo en el día de hoy en Ucrania. Y encima de experto, es mi gran amigo, hermano de décadas. Emil, hermano, Sí, un abrazo. Un placer escucharte a ti, escucharte Víctor, escucharte Kelvin y al público que lo sigue. Yo muy honrado de poder compartir unos breves minutos con ustedes. Indudablemente el tema se impone y bueno, yo creo que la historia se está, por lo menos la historia de la arquitectura de seguridad de Occidente se está reescribiendo, se está reescribiendo con sangre y con plomo, y eso es algo que obviamente a nadie le debe de parecer, ¿verdad?, chistoso. Es muy triste que la guerra inicie, porque sabemos cuál es la consecuencia humana. Emil, tú sabes que hemos estado desde temprano, Víctor, Manuel y todo el equipo, analizando las distintas aristas de esta situación. El tema, por ejemplo, si tú tratas de colocarte en medio sin irte a favor de nadie, uno entiende la situación de Rusia con relación a la OTAN y el cerco en sus fronteras, pero entonces decía más temprano que Rusia y los argumentos que pudiera esgrimir sobre los incumplimientos de los acuerdos de Minsk y todo lo que se ha incumplido, perdió sentido y razón una vez Putin primero firma esos 2 decretos y luego ordena estos ataques, incluyendo en Kiev. Porque si se hubiese mantenido todavía en estos terrenos que él decidió tomar, que no está bien que lo haga, pero irse ya hacia Kiev y ordenar una invasión militar cuando se está en un proceso de negociación, de diplomacia, ¿cómo podemos tratar de desenredar esto? Bueno, el justificar lo injustificable es una labor del Kremlin, no de Chireno. En derecho internacional, y viendo hasta desde una óptica humana, a mí me parece que es sencillamente imposible justificar lo que Rusia está haciendo ahora. Por más, digamos nosotros, preocupaciones estratégicas que se tengan. Exacto. Bajo ningún concepto, yo creo que esa ha sido la lección más importante de la Segunda Guerra Mundial y de la existencia de un orden internacional como lo tenemos hoy. Bajo ningún concepto, el usted ocupar militarmente otro país es una razón legítima. Máxime cuando no ha habido una agresión militar de parte de Ucrania. Máxime cuando las supuestas acusaciones de genocidio que se escriben muy alegremente son difíciles de justificar. Yo creo que no hay ningún asidero que soporte lo que se está haciendo aquí. Ahora bien, hay que entender que ciertamente desde la óptica estratégica hay preocupaciones que siempre ha tenido Rusia, y nosotros que estudiamos y seguimos la relación de Rusia y Occidente, te puedo decir que el expansionismo de la OTAN siempre ha sido un tema criticado fuertemente por Moscú. No es nuevo que a Rusia le preocupe el hecho de que se acerquen cada vez más a sus fronteras potenciales miembros de la OTAN. Ahora bien, eso tampoco puede servir como una justificación para hacer lo que se está haciendo hoy. Putin, esa es una medida de la que él toma mucho de las lecciones aprendidas en Crimea. Fíjate que Rusia, mucha gente se olvida, a pesar de su poderío militar, su tamaño y su peso específico en los temas globales, que sigue siendo una economía esencialmente extractiva. Rusia depende enteramente de lo que saca de la tierra, del gas, del petróleo, de los diamantes, de los minerales, y tiene a un aliado que también es un vecino, comparte frontera, con un apetito muy voraz por esos productos que Rusia extrae, que es China. Entonces, indudablemente, el saber que Occidente no va a enfrentar militarmente a Rusia, porque eso nunca ha estado sobre la mesa, y que se va a limitar a un paquete de sanciones severas, esencialmente le dice a Putin que él puede continuar con lo que él está haciendo si él está dispuesto a pagar un coste económico que es menor del que pudiese haber sido en otro momento, porque Rusia se ha estado preparando para eso. Ahora, una cosa es analizar las cosas en blanco y negro, viéndolo desde la óptica geopolítica, y otra cosa es hacer un análisis más holístico. Y si tú te vas a lo holístico e incluyes las nociones de derecho internacional, e incluyes la idea de una comunidad internacional, lo que está haciendo Rusia es sencillamente injustificable. A mí me da mucha risa
y no sé si alguno pudo ver la reunión del Consejo de Seguridad de anoche. Sí, sí, sí. Rusia está presidiendo el Consejo de Seguridad ahora mismo. Así es. Entonces, eso te da a ti una señal clara de la estocada que está sufriendo, incluso el multilateralismo, incluso la diplomacia como primer paso con este asunto. Es muy triste, la verdad es que es muy triste esto que está pasando, y a mí me duele mucho. Eso es señalado, Emil, de que la multilateralidad ha sido la primera víctima. Pero no solo ahora, sino también desde que cuando los neoconservadores del establishment de Washington D.C. decidieron utilizar la guerra preventiva como mecanismo. Ahora, ¿qué vemos con esto, Emil? Una parálisis, obviamente, de la ONU, un proyecto de resolución que dice que se tiene casi 14 votos, según la propia reunión del Consejo de Seguridad de ayer. Y si hay un tranque, podremos retomar la agenda que nunca se ha vuelto a tocar desde el 1952 con la Unión Pro Paz. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque no es el interés de muchos países que se delegue una facultad tan poderosa como la que tiene el Consejo de Seguridad para ordenar, en virtud del capítulo 7 de la Carta, una intervención militar o cualquier acción punitiva en contra de Rusia. Eso no lo va a permitir Rusia, no lo va a permitir China tampoco, porque hoy es con Ucrania, mañana quién sabe si puede ser con Taiwán. Exactamente. Entonces, ya la cosa cambió. China tiene la capacidad en la Asamblea General de Naciones Unidas de conseguir una cantidad de votos significativos. O sea que para mí nosotros no vamos a volver a Unión Europea. No, eso no va a pasar. Yo creo que lo que nosotros vamos a ver es deberíamos ver un grado de unión en Occidente con el tema de las sanciones económicas. Creo que la OTAN, y esta es una consecuencia que quizá Putin no sé si calculó, pero la OTAN por fin ha encontrado una razón de ser. Macron hace un año, en una entrevista en el Financial Times, decía que la OTAN tenía una muerte cerebral. La OTAN había pasado a la irrelevancia, que la razón de ser de la OTAN. Y ahora los europeos, que como bien sabemos, no son los que más gastan en su propia defensa, precisamente porque dependen de esa sombrilla militar, están entendiendo que el expansionismo ruso no terminó con la caída del muro de Berlín. Sí. Y eso me parece a mí que va a significar un reforzamiento de los lazos transatlánticos entre Estados Unidos y Rusia, y Europa, porque es la única forma que Europa tiene de tener una garantía de seguridad de que hoy es Ucrania, pero mañana no será Polonia. Y eso a mí me parece que es un cambio importantísimo en el orden internacional. Sí. Emil, me preocupó algo que tú dijiste, el expansionismo ruso. Pero no es la OTAN que estaba acercando a Rusia y se acercaba a su territorio y desconocía los acuerdos, incluso internacionales, que se habían hecho para que no llegara tan cerca de sus fronteras. Y básicamente la OTAN a muchos países de la Europa del Este los conquistaba para que entraran a la OTAN cuando los acuerdos todos decían que no podía acercarse a frontera con Rusia. Me parece que el expansionismo es al revés. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se cortó. Me parece que la expresión expansionismo es como un poco alarmante, porque la situación se desprende justamente de la entrada de la OTAN a las fronteras y el desconocimiento de la OTAN de los acuerdos que se han firmado. Ok. Expansionismo, mi querido, en el sentido en que lo estamos nosotros gozando, no consiste en que un país libre e independiente decida formar parte de una alianza militar que es la OTAN. Expansionismo lo que significa es que tú, por medios convencionales y no convencionales, porque la OTAN es un medio convencional, a ningún país lo obligaron a hacer. Ahora, el tú decirle a Ucrania que estos dos pedazos, Donetsk y Luhansk, yo los reconozco como independientes. El tú decirle a Georgia en el 2008, yo reconozco a Abjasia y a Osetia del Sur como independientes. El tú decirle a Moldova, yo reconozco a Transnistria como independiente. Es tú quitarle un pedazo de territorio a otro país. Eso es expansionismo territorial. A eso es que yo me refiero. ¿No? Y eso es una amenaza para Europa. Y en general una revuelta interna dentro de Ucrania con separatistas prorrusos a propósito de una heredad de la lengua, la cultura,
Y también Correcto. mover ahí lo que pasó con Víctor Yushchenko precisamente antes de la anexión de Correcto. Crimea y que evitó a toda costa que Ucrania entrara a la Unión Europea. Entonces, como evitó que entrara a la Unión Europea, le respondió Occidente con la OTAN y ahora el tranque con respecto a esto también. Emil, preguntarte, hermano, evidentemente en una situación como esta, Putin definitivamente desenfrenado, desenfocado y respetando todo, decidido a lo que sea, incluso a que lo maten, él no le importa porque está actuando de esa manera. Evidentemente la comunidad internacional debe ser fuerte y una respuesta contundente contra este nivel de actuación, pero a la vez debe haber inteligencia emocional, porque si nos dejamos llevar de la testosterona y de lo que él está haciendo para responder en la misma magnitud, entonces el planeta completo se va a ver expuesto a una situación de dimensiones insospechadas. Entonces, ¿cómo entiende Emil Chireno que la comunidad internacional debe responder más allá de la diplomacia y las sanciones? Bueno, elevar el costo de la ocupación. Cuando uno, lo más lindo de la historia es que aunque no es enteramente psíquica, como mucha gente dice, sí te sirve de brújula cuando no existe un norte. Y yo te voy a poner un ejemplo de algo que hizo la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos en otro contexto histórico. Cuando los rusos ocuparon Afganistán, los americanos fueron, y los ingleses, los que entrenaron a los famosos mujahideen, que se pasaron a convertir posteriormente en el grupito de Bin Laden y toda la insurgencia islámica que lamentablemente hace tanto daño. Pero tú sabes cuál era el objetivo de la Realpolitik en ese momento: aumentar el costo militar y el costo económico y humano a Rusia en esta ocupación con una insurgencia. Eso es, aunque suene triste, suene feo, porque implica más pérdida de vida, pero yo creo que esa es la única forma de que nosotros podamos tener algún tipo de retorno a algún status quo que no implique que Ucrania sea una provincia de Rusia. Es decir, que los ucranianos tengan la capacidad de generar una insurgencia que eleve tanto el costo de una ocupación, que definitivamente los rusos tengan que hacer lo que hicieron con Afganistán en ese sentido, y lo que hicieron los americanos con Afganistán en el 2021, simplemente sacar esto. Eso es lo que esa es la única forma, porque en un enfrentamiento militar convencional es obvio que Rusia va a controlar el territorio de Ucrania rápidamente. Emil. Pero como yo dije en Twitter esta mañana, controlar un territorio no es lo mismo que subyugar a una nación. Y esa es una lección que todos los imperios, todos la han aprendido con mucha sangre y con mucha plata. Emil, ¿está Rusia preparada para hacer frente a las sanciones de Occidente, las sanciones que vienen en los próximos días? Porque evidentemente ya se anunciaron sanciones, pero van a seguir haciéndose anuncios de sanciones. ¿Tiene Rusia la capacidad de hacer frente a estas sanciones? Temporalmente sí. Rusia tiene 3 años comprando, es el país que más oro ha comprado. Ha aumentado significativamente sus reservas de oro. Las reservas de moneda extranjera andan como por los 600 mil millones de dólares, que mucha gente dice que es mucho, pero eso realmente no es nada para un tamaño del país del tamaño de Rusia. Pero la ventaja más grande no es eso, y tampoco el hecho de que Rusia ha vendido la mayoría de la exposición que tenía a deuda pública norteamericana, los famosos bonos del tesoro. No es eso lo que yo creo que la protege o le permite soportar un rato de esto, sino el hecho de que no hay una unificación absoluta en la comunidad internacional respecto a estos embargos, porque el mundo no es solamente Europa y Estados Unidos. Hay esta China, que como ustedes bien saben, muy probablemente no sea parte de un esfuerzo multilateral para aplicarle un embargo económico a un país que se ha convertido en una fuente significativa de recursos naturales, como el gas y el petróleo. Entonces no se puede aguantar. Indefinidamente no. No te olvides de que la economía de Rusia es más pequeña que la economía del estado de Nueva York. Vamos, les repito eso, del estado de Nueva York, no de los Estados Unidos. La economía de Rusia es más pequeña que la economía de Italia. La economía de Rusia es más pequeña que la economía de Brasil. Lo que pasa es que Rusia es una potencia militar, por lo que ustedes ya saben que ocurrió durante la Guerra Fría. Entonces, no es cierto que Rusia es económicamente vulnerable, todo lo contrario. Por eso Putin necesita ganar rápido y ganar de la forma más barata posible. Y por eso es que yo digo que la única forma, aparte de las sanciones, de elevarle el costo a Putin, es
con un insurgente dentro de Ucrania. Emil, buen día, Manuel Cruz de este lado, gran placer, Emil. Emil, mira, he estado analizando con mis compañeros y con algunos amigos que manejan el tema de geopolítica. Yo decía esta mañana, bueno, la geopolítica no tiene corazón, la geopolítica no tiene sentimiento, la geopolítica es puro realismo político, ¿verdad? Y intereses y expansionismo, eso es lo que es la geopolítica, aunque eso suene feo. Y analizábamos, yo decía, independientemente de que los intereses rusos siempre han estado ahí desde que nacieron, ¿verdad? Como la Rus de Kiev, tú habías visto, Emil, al Putin que estamos viendo. Yo decía, si cogemos un video inclusive y comparamos hasta la gesticulación que estamos viendo en Putin, estamos viendo a un individuo que tiene 2 semanas que no se ha callado, un hombre que lo que hace es movimientos estratégicos y habla muy poco, lo hemos visto airado, inclusive humilló en público en televisión nacional a uno de sus funcionarios. Pudiéramos estar viendo, Emil, nosotros aquí una presión interna igualita como la que se le hizo a Kennedy en el conflicto de los misiles, porque a mí me parece que él está sometido a mucha presión de esa élite política y militar, que lo hizo con Boris Yeltsin también, esa élite que recalcitrante. ¿Tú pudieras ver eso o no? Yo no sé si por presión interna, no sé, porque en honor a la verdad, y esto yo estaba hablando con una amiga que vive en Moscú, una rusa tamaña, ella decía, mira, ¿tú crees que nosotros queremos que nuestra moneda se devalúe? ¿Tú crees que nosotros queremos no poder comprar una aplicación en el Apple Store con sanciones? ¿Tú crees que nosotros queremos que se nos haga más difícil irnos de vacaciones? O sea, al ruso promedio, en honor a la verdad, no le interesa un conflicto militar porque sabe lo que va a pasar con sus condiciones. Entonces, Putin, yo no creo que esté respondiendo a presiones domésticas. A mí me parece que nosotros ya cruzamos el Rubicón con Putin en el sentido de que estamos viendo al Putin más impulsivo que racional. Okay. La estrategia de él y la grandeza que él ha tenido como estadista, porque hay que reconocerse, él ha hecho de Rusia un actor de un peso muy superior en el mundo al que el tamaño de su economía le permite, que uno tiene. Pero la grandeza del está en que él siempre ha sabido jugar malas manos con pocas cartas y sacar el máximo. O sea, una persona muy calculadora, hay que reconocerle eso. Pero yo mismo estoy de acuerdo contigo en que vi ese último discurso, incluso el discurso donde él anunció la ocupación formal, y no es la misma persona. Lo siento un poco más impulsivo, lo siento un poco más histriónico del discurso, yo no sé si es el calor del momento. Menos estratégico. Saturación de testosterona, yo no sé, honestamente, pero algo no es, algo cambió. Algo cambió. Para mí, su intención de llegar ahí hasta el 2036, eso genera presión interna, político y militar. Entonces, para mí, esa variable está dentro del contexto. Puede ser quizás, porque las guerras ciertamente sirven para hacer que la atención se enfoque en lo externo, en lo interno. Eso puede ser. Ahora, ¿a qué costo? Emil, finalmente preguntarte, ¿qué rol puede jugar China en esta ecuación? O sea, evidentemente Rusia está haciendo esto porque tú has establecido que se ha estado preparando para esto, pero también evidentemente cuenta con el respaldo y el consentimiento de alguna manera del gigante asiático. ¿Pudiera China jugar algún rol disuasivo para que esto se controle? Sí, China va a hacer eso y va a seguir consolidándose como un actor de peso. Porque acuérdense que a diferencia de Rusia, que no se ha beneficiado del status quo, la grandeza económica y el ultradesarrollo de China es precisamente por el status quo. China no es una potencia revisionista en el orden internacional como mucha gente cree. A China le conviene que las cosas se mantengan como están, porque por eso es que China ha llegado donde está. Entonces, como China es la válvula de escape económica de Rusia, yo no dudo que en 3 semanas los principales interlocutores de Occidente no sea Macron dándole viaje al crédito. Sea Xi Jinping. Sí. Anótalo. Eso lo hablábamos anoche. Bueno, muchísimas gracias, Emil, por esta panorámica y por traernos otra arista de todo este conflicto. Un honor y un privilegio, hermano. Analista brillante. Un placer para mí. Ven en vivo, hermano, ven en vivo aquí para permitirte mejor. Bueno, sí, encantado. Gracias, igual, hermano. Rumbo